Entonces vamos a empezar a estudiar Génesis 3 y nos vamos a enfocar en los versículos 1 al 5. Le voy a pedir a los hermanos si me apoyan con la lectura, un versículo cada quien, por favor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Gracias por la lectura, hermanos. Ya hemos estudiado bastante esto, pero vamos a descubrir algunas cosas que son muy interesantes en esta porción que se acaban de leer. A todo el capítulo 3 de Génesis le hemos puesto la tragicomedia de la raza humana. ¿Por qué utilizar esta expresión tragicomedia? Porque en este capítulo dicen que es uno de los capítulos también más tristes que hay en la Biblia, porque narra la caída del ser humano. Pero al hablar de tragicomedia, es decir, que en este capítulo nosotros vamos a ver una gran tragedia, pero también vamos a ver también una respuesta a esa tragedia. Es decir, el camino hacia el retorno a Dios. El ser humano a partir de este momento, o acabándose el capítulo 2, estaba en un momento de gran plenitud, de paz, de felicidad, de tranquilidad y de armonía. Y en el capítulo 3 miramos la cuestión de la caída, la cuestión del pecado. Y vemos esos dos contrastes. Por eso le hemos puesto la tragicomedia de la raza humana. En el capítulo 1 nosotros vimos cómo nuestro Dios, el Elohim, está preparando el escenario para, en el capítulo 2 precisamente, establecer al ser humano en ese escenario y tener esa relación Dios-ser humano. Pero en este capítulo 3 va a entrar un tercer personaje a la escena que precisamente va a venir a corromper todo lo que Dios hizo. Ese ser es Satanás. Y en esta primera parte le hemos intitulado la serpiente antigua. Así es como le hemos intitulado estos versículos, a estos primeros 5 versículos, porque nos vamos a enfocar en el tema del diablo, ¿sí? En el tema del diablo. Y precisamente la idea de la serpiente antigua lo tomamos de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, y Apocalipsis 22, donde se designa a Satanás como la serpiente antigua. Una de las cosas que debemos de considerar a manera de introducción en esta noche es ver el nacimiento del diablo o el nacimiento de este ángel, porque el diablo, antes de ser diablo, fue un ángel. Estuvo en la gloria de Dios y precisamente en su rebeldía fue expulsado de la gloria eterna. Entonces, vamos a considerar este tema. La pregunta es: ¿cuándo fue creado este ángel? Esa es una gran pregunta. Hay dos consideraciones, hermanos. Hay dos consideraciones y voy a decir algo al respecto. Las dos cosas que voy a decir, yo no voy a ser dogmático, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, a veces uno podría refutar o de alguna u otra forma generarle incertidumbre, porque nos gustaría que Moisés nos hubiera dicho más cosas, nos hubiera explicado más cosas, pero no es así. En realidad lo que se está enfocando Moisés es en la relación de Dios con el hombre, es precisamente encaminarlo a esa restauración espiritual por la caída. Eso es lo que se está enfocando Génesis y todo el libro de la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a ver cuándo fue creado este ángel. Por eso vamos a hacer dos consideraciones. Dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? Cuando nosotros encontramos esta expresión, hay dos vertientes que se pueden tomar. La primera de ellas es precisamente que antes de la creación, que este ángel
fue creado antes de la creación material. Es decir, que ya había una eternidad, que ya existía una morada eterna y que lo físico todavía no estaba construido, ¿sí? Un mundo espiritual, que el mundo espiritual ya existía. Esa es una cuestión que se menciona, ¿sí? Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, precisamente cuando nosotros leemos ese texto, cuando yo lo leo, yo entiendo que creó todo nuestro universo físico, pero también los cielos. Y de acuerdo a lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 a 4, está hablando el apóstol Pablo habla acerca del tercer cielo, habla de 3 cielos. Y si nosotros lo conectamos, hacemos un vínculo de acuerdo a la tesis de Pablo y lo que se está diciendo en Génesis 1.1, pues uno puede considerar que en Génesis 1.1 se va a describir precisamente la creación de esos 3 cielos, ¿verdad? Pero existen esas dos posibilidades, que antes de Génesis 1.1 ya existiese un mundo espiritual, ¿sí? O la otra opción es que durante la cronología de Génesis capítulo 1 fue donde se crearon también los ángeles, que es la tesis que yo creo, que yo pienso que es. Ahora, otra cosa muy importante, fíjese lo que dice el versículo, porque es muy importante, hermanos, debemos de tener cuidado lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dicen que entre el versículo 1 y el 3, ahí meten algo que se llama la teoría de la brecha. Dicen que entre el versículo 1 al 3 pasaron miles y miles de millones de años, ¿sí? Que Dios creó todo el universo físico, pero que dejó en obra negra la tierra. Y por la expulsión de Satanás, él fue echado a la tierra y hizo devastación, hubo desorden, estaba vacía. Eso es lo que creen los de la teoría de la brecha. Por eso meten mucho la idea de que antes de la creación adámica hubo habitantes pre-adámicos, que ya hubo otra raza, una raza de gigantes, ¿sí? Entonces se especula mucho acerca de esto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado mucho al respecto sobre eso. Pero fíjese lo que dice el versículo 31 del capítulo 1. ¿Me apoyan a leerlo, por favor? Versículo 31. ¿Y vio Dios? ¿Qué dice? Todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fíjense, hermanos, es muy importante. Este versículo yo lo entiendo de esta manera. Que todo lo que Dios creó a partir del versículo 31 fue bueno en gran manera. Esa expresión bueno en gran manera quiere decir inocente, sin pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos este texto, uno dice, bueno, entonces todavía a partir del versículo 31 todavía Satanás no pecaba, pero no lo sabemos porque la Biblia no lo dice en qué momento, qué día, qué fecha. Si fue antes de Génesis 1.1 o fue después, no lo dice, no lo dice. Pero fíjense cómo dice el versículo 1 del capítulo 2. Alguien que me apoye, por favor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Gracias, hermano. Entonces, dice Génesis 2.1, ¿sí? Que fueron acabados los cielos. Si nosotros aplicamos particularmente lo que dice la segunda carta a los Corintios capítulo 12, que la tesis de Pablo es que hay 3 cielos y entre ellos las moradas eternas donde están los ángeles, quiere decir que durante esta cronología todo ese ejército de ángeles también fueron creados, ¿sí? Pero les digo, hay hermanos de la iglesia que tienen la tesis que Génesis 1.1 solamente estaba hablando del universo físico y que no estaba hablando del espiritual. No lo sabemos porque Moisés no lo explica a detalle. Él se está enfocando en la teología Dios-hombre, en esa relación. Y entonces, otro elemento a considerar también tiene que ver precisamente con, no solamente sobre su nacimiento. Espero no haber generado confusión acerca de esto. Estas son las dos tesis. O que el ángel o que los ángeles hayan sido creados antes de Génesis 1.1 y que Génesis 1.1 solamente se está enfocando en el universo físico,
o exclusivamente físico. O la otra tesis es que haya sido creado durante la misma creación, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1. Pero la verdad, por eso les digo, yo no voy a ser dogmático, porque lo que se quiere establecer en Génesis 1 es que Dios es el creador de todo. No nos debemos de perder en hebraísmos, en detalles. Lo hemos hecho aquí para fines didácticos, pero la esencia del capítulo 1 es que Dios es el Elohim. Él es el creador de todo el universo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el soberano. No hay nadie por encima de Él. Eso es lo que se quiere establecer en Génesis 1. ¿Ok? Ahora, hay otra consideración. Acuérdense que Satanás era un ángel, ¿sí? Un ángel que se rebeló contra Dios. Este fue expulsado del cielo. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué momento? Y la verdad es que no nos dice, pero hay un texto que más o menos nos da una idea acerca de esta actitud del diablo. Eso lo vamos a ver en Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 al 19. Estamos considerando esto para analizar el tema del diablo precisamente. Hay personas que se molestan cuando se habla acerca del diablo. Me acuerdo que una vez en la radio prediqué acerca del infierno y del diablo y la gente viene ofendida, ¿verdad? Que hablen del amor, que hablen de la unidad. Entonces, es muy importante, hermanos, que consideremos estos temas. Ahora, Ezequiel capítulo 28, versículo 1 en adelante. Es un texto que nos llama poderosamente la atención y lo vamos a decir por lo siguiente. Ezequiel capítulo 28 nos va, hermana Ezequiel voltea, nos habla precisamente de del rey de Tiro, ¿sí? Este rey de Tiro, su nombre era Itobaal II. Capítulo 28 está dirigido a él, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese capítulo es aplicable a Satanás, porque por lo regular las profecías, en este caso el profeta Ezequiel, estaba dirigiéndose al rey de Tiro, pero teniendo en mente a Satanás, porque la actitud de Satanás es la que influyó también a este rey. Y no va a ser el único caso. Tenemos otro ejemplo en Isaías. No lo busquen el ejemplo de Isaías, pero también en Isaías capítulo 14 viene particularmente otro caso similar, porque en este capítulo 28 de Ezequiel vamos a ver que este capítulo es aplicable a Satanás y también vamos a ver la influencia que tenía Satanás sobre este rey. Y sobre todo vamos a ver que las características de ese rey vamos a ver a Satanás. Y que también va a haber un juicio en contra del rey, un juicio que también fue dado a Satanás, ¿sí? Tiene una doble aplicación, es a lo que voy. Vamos a darle lectura para que, fíjense que cuando nosotros leemos este capítulo, siempre lo relacionamos con Satanás. Y sí es, pero primariamente debemos de aplicarlo al rey de Tiro y luego a Satanás, ¿sí? Porque hay una correlación. Ahora, voy a leer versículo 1 en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová, versículo 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Dios estaba dirigiendo a Ezequiel: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así se le llamaba a los reyes, príncipes, ¿sí? Príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Se da cuenta, hermanos? Una de las características que precisamente tuvo Satanás al ser expulsado era que se volvió soberbio y orgulloso. El domingo pasado nosotros vimos, hermanos, cómo nosotros, cuando yo les preguntaba, bueno, era predicación, ¿verdad? Pero ¿cuál era el mayor pecado de David? Y la mayoría siempre me dice su adulterio con Betsabé, pero no es cierto, no fue el mayor pecado de David. Sí es un gran pecado, pero cuando llega Natán y le dice, reconoce David, yo he pecado delante del Señor. Pero cuando hace el censo en el capítulo 24 de Segunda de Samuel, dice David, he pecado gravemente delante del Señor. El haber hecho el censo fue peor que haber adulterado con Betsabé, hermanos.
porque se llevó como se dice llanamente, se llevó entre las patas como a más de 70,000 personas, con esa soberbia, con ese orgullo. Por eso a veces el orgullo, la soberbia y la falta de humildad lastima más, hermanos, lastima más. Pero sigue diciendo ahí el versículo 2, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, es decir, de las multitudes, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto, dice, tu corazón como corazón de Dios. Este es el mayor problema del ser humano, que se creen dioses. Y fíjese que es algo que no lo decimos. No es algo que lo decimos públicamente o socialmente porque no se ve bien, pero la actitud de uno lo revela. ¿Sí? Ya lo hemos dicho, hermanos. Ya lo hemos dicho, lo vuelvo a repetir. Que se acuerdan de esa canción de José Alfredo Jiménez que la canta magistralmente Vicente Fernández, el rey. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, dice. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero ¿qué? Pero sigo siendo el rey. ¿Sabe que esa canción ha sido traducida a un montón de idiomas? Y a la gente le encanta la canción. ¿Sabe por qué? Porque esa canción revela la verdadera intención de cada corazón. Todos quieren ser reyes y nadie quiere girar a la órbita de otros. Nadie quiere someterse a la voluntad de otros. Todos queremos ser reyes, todos queremos hacer nuestra voluntad. No nos queremos someter. Esa es la raíz del problema del corazón humano. Por eso un cristiano no puede venir aquí a la iglesia y decir, gloria a Dios, amén, y saliendo de aquí decir, y yo sigo siendo el rey, porque sabemos quién es nuestro rey, Jesucristo. Por eso cuando nosotros nos bautizamos, estamos reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él va a gobernar mi corazón y que Él me va a doblegar porque yo soy su súbdito, soy su siervo. Por eso, hermanos, hay una dicotomía entre el pensamiento humano y el pensamiento de un cristiano. Y ese era el problema del rey de Tiro y de Satanás, que deseaba el trono de Dios. Se rebeló delante de su Dios. Dice el versículo 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. O sea, se creía hasta más sabio, tenía mucha fama profeta Daniel. Versículo 4, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tu tesoro. El rey de Tiro, hermanos, era uno de los reyes más poderosos y ricos de la época. ¿Sí? Acuérdense que el rey de Tiro fue el que le dio la madera, el cedro para construir el templo de Salomón a David. Fue un rey de Tiro. No fue fue otro, ¿verdad? En los tiempos de David. Estamos hablando aquí como en el año probablemente 600, 500 tantos antes de Cristo. Ya había pasado como 5 siglos que había muerto David aproximadamente. Entonces siempre, ¿por qué era tan importante? Porque Tiro estaba cerca del mar Mediterráneo y era un lugar, un punto comercial estratégico. Por eso había mucho dinero ahí. ¿Sí? Sigue diciendo el texto, versículo 5. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y has causado de tus riquezas, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Es decir, los babilonios, los asirios los iban a atacar, iban a destruir Tiro. Versículo 8. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. Y ese matador era Dios. Él lo iba a juzgar. Dice el versículo 10, de muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo
no, porque yo he hablado, así dice Jehová el Señor. Y dice el versículo 11, fíjese muy bien, note lo que va a decir el siguiente, porque es donde vamos a empezar a relacionarlo con Satanás. Fíjese, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas, es decir, una canción triste y de lamento, una canción fúnebre. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y es que también así era Satanás. Era un ángel bello, era un ángel luminoso, pero sigue diciendo el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Acuérdense que estamos hablando primariamente del rey de Tiro, pero hay cosas que se aplican a Satanás. Aquí cuando se está hablando en el Edén, obviamente que Tiro era un lugar paradisíaco. Aquí había una canción de turismo de un estado aquí de la República que decía, ven a Tabasco porque Tabasco, ¿qué? Es un Edén, dice. Hace un calorón, ¿verdad? Pero la verdad es que el lugar donde vivía este rey de Tiro, pues era un lugar paradisíaco. Seguramente se estaba refiriendo también a eso. Dice, y fíjense hermanos, si nosotros notamos esa lista de piedras, a ver, cuéntenlas, ¿cuántas son? Creo que son 8. 10, faltan 2. Saben que cada una de esas piedras es cada una de las piedras que se encuentran en el pectoral del sumo sacerdote. Son 10. Entonces, y en el pectoral deben de ser 12. ¿Sí? Entonces, el único sumo sacerdote que realmente va a ser ese intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, que era el tipo del sumo sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces Satanás mismo estaba tratando de ocupar un lugar que no le correspondía, que solamente le corresponde a Dios. Porque cuando nosotros analizamos las piedras, cada una de esas piedras, solamente ahí se mencionan 10, deben de ser 12, pero siempre es la aspiración negativa que tenía Satanás, el pretender ser Dios, porque cada una de las piedras se refiere a una de las piedras del pectoral que usaba el sumo sacerdote. Entonces, esto es algo también interesante. Versículo 14, tú querubín grande, aquí evidentemente se va a referir a Satanás. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Eso se refiere a las estrellas, piedras de fuego. Y sigue diciendo el texto. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuál fue esa maldad? Soberbia, orgullo, querer pretenderle quitar el trono a Dios, pretender ser Dios. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese sí se estaba refiriendo a Satanás. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti. Aquí hay una doble aplicación, porque el rey de Tiro, efectivamente, el Tobal, dijimos, y Tobal precisamente iba a ser humillado por los otros reyes asirios y humillado por los babilonios también. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió
y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, hermanos, este es un cuadro más o menos de cómo Satanás precisamente fue expulsado precisamente de la gloria eterna de nuestro Dios, por orgullo, por soberbia. Por eso un cristiano que se cree Dios, hermanos, no debe de tener esa actitud. Repito, no es algo que alguien dice con la boca, pero esa actitud se ve cuando se idolatra mucho a la persona, cuando no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando te predican sobre un tema y no quieres entender, pues que te estás convirtiendo en tu propio Señor o Señora. Cuando no eres manso, cuando no eres pobre en espíritu. Eso es el verdadero problema del corazón humano, porque uno no lo reconoce, pero la actitud del corazón lo revela evidentemente. Ahora, vamos a regresar. Es una introducción extensa, hermanos, pero es importante tocarlo. Ahora, hablamos su nacimiento como ángel, como querubín, y ya mencionamos algo acerca de Satanás, de cómo la razón por el cual fue expulsado y cómo se convirtió en diablo, ¿sí? Ahora, sus nombres. A Satanás siempre lo identifican con ¿qué? La lotería aparece con una pata de gallo, ¿no? Y de una de puerco, ¿no? Y con cuernitos y rojo, ¿no? Una cola larga, ¿verdad? Y con un tridente, ¿no? Y la verdad es que el diablo, Satanás, es un espíritu. Es un espíritu. Y en los conceptos bíblicos o en los retratos bíblicos del diablo se encuentra cada una de las motivaciones de Satanás. Este tema ya lo habíamos platicado antes. En primer lugar, el primer concepto es Satanás. Esa palabra significa adversario. El diablo es nuestro adversario. El diablo es nuestro enemigo. Por eso, si andamos de acuerdo al mundo pecaminoso, con las cosas que el mundo, el reino de las tinieblas ofrece, hermanos, nosotros estamos yendo más por el lado en donde el príncipe de las tinieblas está gobernando, ¿sí? A lo que voy es que no podemos estar con un pie en el cristianismo y con otro pie precisamente llevando a cabo acciones pecaminosas que el mundo te ofrece, porque son las cosas que el diablo ofrece. No podemos tener un pie aquí y un pie allá. No hay puntos medios, es lo que vamos. O estás de este lado o estás del otro. ¿Sí? Aquí no hay puntos medios. O estás o no estás con Cristo. Esa es la pregunta. Al diablo no le importa. Al diablo no le importa que vengan a la iglesia y que saliendo de aquí lleves una vida desordenada. Al diablo no le importa. Y que aparenta que seas cristiano. Al diablo no le importa eso, pero al Señor sí. Al Señor sí le importa mucho que seamos íntegros. La palabra íntegro significa de una sola pieza. Yo soy cristiano aquí, en estas cuatro paredes, pero también en mi casa, también en el trabajo, también cuando voy manejando, también cuando no me ve nadie. Íntegro en todos los aspectos, hermanos. ¿Sí? Ahora, Satanás, eso es lo que significa Satanás, enemigo, adversario. Y la otra palabra, diablo, es una palabra que todos utilizamos, que tiene que ver, el significado directo es calumniador, ¿verdad? Difamador, por así decir. Pero en su concepto más profundo, la palabra diablo significa echar abajo. Echar abajo. Eso es lo que significa. El diablo intenta echar abajo los planes de Dios. Intenta echar abajo al pueblo de Dios. Intenta echar abajo tu propia alma y tu relación con Dios. Por eso, hermanos, es importante que sepas que el diablo no es tu enemigo. Les voy a comentar algo. El día de ayer tuve un estudio con una señora que está mortificada por su hijo, como toda madre.
Y está mortificada porque la novia con la que se juntó lo maltrata. Una muchachita de 19 años y el muchacho de 35 años y grandote. Le da sus maltratadas a la muchacha. Y no es el primer caso, porque yo ya tengo tratando con esta señora un año. Ya tenía otras relaciones iguales. Le digo, es que hermano, ¿qué le digo? Dice, ¿qué le puedo decir? Pues es que ya no me puede decir nada. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor le gustan así, le gustan más. Pues ¿qué puede hacer? Le gustan así las mujeres. Y cada vez que le dice la pobre mamá, se enoja, le avienta la puerta, hasta casi a veces la golpea. Entonces, hay personas, hermanos, a lo que voy es que hay personas que les gusta lo malo. Así se lo pongo. Hay personas que les gustan las cosas malas y saben que lo que están haciendo está mal, ¿sí? Pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque les gusta. Nomás que no son sinceros consigo mismos, ¿sí? Entonces, el diablo es precisamente el que trata de echar abajo absolutamente todo. Pero también la Biblia lo describe de otras maneras. Por ejemplo, se le conoce, dice 2 Corintios 11:14, como el ángel de luz. Por eso decimos que el diablo no se va a vestir de cuernitos, con cola, pata de caballo y otra de chivo, de gallina, con su tridente y todo rojo. No, ni con cuernos. Él se va a vestir como ángel de luz. Va a parecer un hombre santo. Va a parecer un ministro de justicia. Por eso la palabra, el filtro es lo que dice el Señor. Por sus frutos, no, lo dice el apóstol Pablo, si no me equivoco. No, el Señor, perdón. Por sus frutos le conoceréis. Lo dice en el Sermón del Monte precisamente. Lo vamos a ver por sus frutos, por sus acciones, por su conducta, por su actuar. ¿Sí? Ahora, también se le conoce como el Dios de este siglo. ¿Qué quiere decir esto de siglo? Bueno, tiene que ver con un estilo de pensamiento, con la filosofía, con el estilo de vida. ¿Se acuerdan lo que predicamos el domingo acerca de la pobreza del espíritu? O sea, el mundo te enseña que seas un hombre fuerte, que no te dejes, defiendes tus derechos, tu libertad, que en realidad es libertinaje, haz con tu cuerpo lo que quieras, hasta que está muy de moda el feminismo. ¿Sí? Tú no te dejes, lo que tú piensas, hazlo, y no te importa lo que digan los demás. Pero la palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En el mundo que nos están pintando es bienaventurados los que tienen dinero, los que tienen fama, los que tienen poder, los que tienen riqueza, los que tienen carro, etcétera, una gran propiedad, una cuenta bancaria bollante. Esos son los exitosos, esos son los bienaventurados. Pero el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces póngase a pensar en esto. En el mundo, Cristo nos está diciendo algo y el mundo nos está diciendo otra cosa. Aquí en esto, alguien nos está mintiendo. Alguien nos está echando mentira. Porque si el mundo me está diciendo que es esto y aquello y Cristo me está diciendo otra cosa, algo está mal. Y todo va conducente a que la ilusión que te ofrece el mundo es la equivocada, porque el Señor es un hombre de palabra. Entonces, hermanos, el Dios de este siglo que representa esta clase de pensamiento, ¿verdad? Debemos nosotros precisamente evitar esa cuestión. Ahora, también se le conoce como el príncipe de este mundo, se le conoce como el león rugiente, porque él anda observando y viendo cómo atacar, de qué forma atacar a los cristianos. Y precisamente tengo un tema que hace mucho tiempo de aquí en San Bernabé, que se llama el acecho del león rugiente. ¿Se acuerdan a quienes dijimos sobre quién se va el león rugiente? Que es Satanás. ¿Se acuerdan? O sea, contra 4 clases de cristianos. ¿Con cuáles? ¿Se acuerdan? Los débiles. El león siempre se va con los que no se va a ir contra el yun. Si está en manada, sí. Si va y ataca cuando está en equipo el león o varios leones. Pero solo no se le enfrenta a un elefante, no se le enfrenta a un cocodrilo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Él se va sobre los débiles. ¿Sobre quién más?
¿Perdón? Sobre los alejados. Si los ñu están en grupo corriendo, el león es difícil que se meta. Pero si lo agarra solito, cena segura. ¿Quién más? Ya dijimos, los débiles, los aislados, los cachorros, sobre las crías. A los hermanos que se acaban de bautizar, sobre esos se va el diablo. A los cachorros espirituales. Y por último, los enfermos. Aquellos que ya no tienen mucho, que entran en la categoría de débiles. Pero sobre los enfermos, aquellos que están viviendo una vida pecaminosa, sobre esos, el diablo los agarra y no los suelta. Entonces, por eso se le llama el león rugiente. Y también se le conoce como Belcebú, y como lo vamos a ver, ya no vamos a alcanzar a ver nada de Génesis, ¿verdad? Pero se le conoce como la serpiente también, o dragón, Apocalipsis. Y es interesante porque en Génesis es una serpiente y en Apocalipsis lo presenta como un dragón, como si hubiese crecido, como si se hubiera hecho más poderoso. ¿Por qué serpiente? Porque como nosotros lo vamos a ver en estos versículos, como una serpiente ataca, envenena tu mente y por ende va a envenenar tu corazón y tu alma. Él te va a inyectar, y vamos a ver cómo en Eva le inyectó esa duda, le metió precisamente le metió esa duda, le metió precisamente, ¿qué más? La mentira y la difamación en contra de Dios. Cuando Dios había dicho, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios le estaba diciendo, en este caso le dijo a Adán, amablemente le dice, no comas, porque el día que vayas a comer de él, vas a morir, te vas a separar de mí. Pero que llega Satanás y dice, no vas a morir, no va a pasar nada, hombre, no te preocupes, lo que quiere Dios es que no seas como él. Y Eva creyó esta mentira. También vamos a considerar el tema del por qué se fue con Eva, por qué precisamente ella. Y va más allá de una debilidad, que se traduce más bien en una inocencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, por el momento, aquí le vamos a parar, solamente vimos la introducción, pero creo que es muy importante que consideremos estos temas. La próxima clase, vamos a continuar, precisamente analizando estas. Nuestro Padre es un faro en su brillar, Él nos cuida y nos protege con las luces.